En esta tarde entonces vamos a meditar en el libro del profeta Jonás, una historia bastante conocida para todos, pero que una vez más nos va a mostrar acerca de la salvación que Dios hizo presente también para los que vivieron antes de que Jesucristo se manifestaran, en fe de un plan de salvación que sería revelado, todas las cosas que fueron instruidas en las diferentes ordenanzas tenían como propósito conducirnos a Cristo, al punto de que cuando Jesucristo se manifiesta y va y se bautiza en el Jordán, allí donde estaba Juan bautizando, él pudo reconocer de que ese era el Cordero de Dios, aparte del testimonio que Dios dio, enviando sobre su vida el Espíritu Santo que descendió como desciende una paloma y oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué testimonio, hermano, más poderoso? No era el testimonio de un hombre, era la palabra del mismo Dios confirmando en Jesucristo aquel Cordero que desde el principio, allí, hermano, cuando usted lee el libro de Génesis, ve estos hermanos dos hermanos, Caín y Abel, que van y presentan ofrenda delante de Dios. Dios ya mostraba que había solo una manera de poder alcanzar una buena conciencia para con Dios. No era a través del arduo trabajo que cada uno de nosotros podamos hacer, como hacía cultivando allí la tierra, sino a través del sacrificio de un animal, de un cordero sin mancha, para agradar allí a Dios. Y es una historia bastante conocida, la historia de este profeta, un profeta que, para arrancar, nos está mostrando la diferencia que hay entre llamados y escogidos. Porque Jonás no era simplemente un llamado, sino que era un escogido de Dios. Y cuando hay un escogido de Dios, si quiere agarrar por un camino que no es el camino que Dios tiene designado para él, Dios se encarga de redireccionarlo, de corregir lo deficiente, de enderezar las pisadas para que pueda llegar a hacer lo que Dios ha determinado para su vida. Me interesa que usted pueda entender ciertos pormenores de esta predicación, porque nosotros vemos que cuando Jesús allí envía a los discípulos a predicar, a los 12 discípulos, les dice que solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese que, como yo lo he explicado oportunamente, y la carta a los hebreos confirma lo que yo he enseñado, de que el nuevo pacto no comienza en vigencia hasta que el testador es muerto, hasta que Jesucristo ofrece su vida en la cruz. Así que previo a esto, allí Juan había venido a preparar el camino del Señor y estos discípulos iban buscando ¿qué? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tenían que ir a otro lugar, Dios nos lo mandó a ir a otro lugar a predicar. Pero ya en cierta manera Dios estaba trayendo un anticipo de lo que Él iba a hacer con esta historia que nosotros tenemos relatada en el libro del profeta Jonás. Es una historia que seguramente todos la conocen, mal tal vez, pero la conocen, un profeta que Dios lo envió a anunciar la palabra y Dios lo mandaba para la izquierda y él agarró para la derecha. Decidió otro camino que el camino que Dios le había encomendado. Y allí Dios envió una tormenta, etcétera, etcétera, y termina allí en lo profundo del mar y un pez grande lo traga, y allí en medio de esa aflicción se puso a orar a Dios, hizo promesas, hizo voto para con Dios, y dice: si me permite voy a ir y voy a hacer tu voluntad. Dice, y allí Dios le volvió a hablar por segunda vez, enseña la palabra. Ahora, esta historia tiene una gran similitud con la situación que se vivía cuando Jesús manda
a anunciar la palabra a través de los 12, porque Dios estaba dando la orden de que se fuese en rescate de quienes, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nínive, hermano, era la capital de Asiria, pero si usted estudia la palabra de Dios, en el año 721 a.C. habían sido deportadas las 10 tribus de Israel que no volvieron, y en su lugar habían sido puestos allí los que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para ser más exacto en la exposición, se refiere como samaritanos, aquellos que fueron y habitaron lo que antiguamente había pertenecido a las 10 tribus de la casa de Israel, que a diferencia de la cautividad de Judá y de Benjamín, que fueron llevados en el 500 y pico allí a Babilonia, regresaron 70 años después. Pero este pueblo no había regresado. Y la maldad que había en aquellas naciones había contaminado también a estos deportados que estaban dentro de los destinatarios, receptores de este mensaje que Dios iba a enviar a través de Jonás. Así que Dios, hermano, no mide distancias, hermano. Para Dios no hay lugar tan alto que Él no pueda acceder, lugar tan profundo que Él no pueda acceder, lugar tan distante. Allí el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Egipto, pero allí la mano de Dios los alcanzó. Y cuando estuvieron en Babilonia, la mano de Dios los alcanzó. Y a estos otros, a estas tribus que habían sido llevadas cautivas a diferentes lugares, pero por los asirios, allí Dios le envía un profeta para anunciarle la necesidad del arrepentimiento. Es importante, hermano, ver, si usted abrió acá el escrito el libro de Jonás, usted va a ver, quiero puntualizarme en los capítulos 1, 2 y 3, aunque como decía, es una historia conocida, que cuando hacemos referencia a una palabra que fue dada con posterioridad, podemos decir, bueno, pobre Jonás, esto no lo sabía. Pero cuando podemos identificar en qué momento esto ocurrió, nosotros vemos que ya el rey David hacía rato que había escrito los salmos de que Salomón había edificado el templo, por eso en su oración dice que su anhelo estaba en estar de nuevo en la casa de Jehová, ya en el medio de lo que él se podía considerar a nivel humano, su destino final. Él se propone, dice, Señor, si me das la oportunidad, volveré a tu casa, porque la casa ya había sido construida y los salmos ya habían sido escritos. Qué lástima que Noé se había olvidado del Salmo 139, versículos 7 y 10, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Mire la fe que tenía David en ese alcance que tiene la mano de Dios. Una mano lo suficientemente larga para alcanzarlo en cualquier situación, en cualquier lugar donde nosotros podamos ser llevados. Y aquí, hermano, Dios tiene misericordia una vez más de su pueblo, que seguramente estando en cautividad no tenían la libertad para poder practicar los ritos, para poder estar alabando a Dios de la manera que les había sido inculcado. Habían sido tomados de sus casas y habían sido arrastrados a otro lugar. Y allí, hermano, en medio de la distancia, aun cuando quizás ellos mismos habían perdido su identidad, Dios les envía un profeta con un mensaje de arrepentimiento. Y hermano, Dios se vale de cualquier cosa. Si nosotros dijéramos, bueno, yo no hago esto, no hago aquello, Dios, hermano, es poderoso para que, como allí los religiosos le dijeron, decía, Hosana al que viene en el nombre de Jesús, dice, Señor,
dile a estos que se callen. ¿Qué dijo Jesús? Si ellos se callaran, aún las piedras clamarían. Hermano, Dios puede hacer que las piedras clamen, puede hacer que un burro hable, como en la historia de Balaam, puede hacer de que un pez cambie el rumbo, salve la vida de un náufrago y lo lleve a tierra firme. Porque, hermano, este es el Señor de los imposibles, es el Dios en el que hemos creído. Y cuando le sucede todas estas cosas, allí, en medio de la adversidad, capítulo 2, Jonás se puso a orar. Dice, oración de Jonás. Entonces oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Él ya se considera como muerto. Seol es el lugar de la muerte, pero también la profundidad. Y me oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo, como yo le venía diciendo, hermano, para que usted se ubique en qué momento estas cosas fueron escritas. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y en mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Fíjese, hermano, qué importante para aquellos días empezar por el reconocimiento de que la salvación no era por obras, no era por algo que él pudiera hacer, no era decir, Señor, si tú me rescatas de acá, yo voy a hacer esto, aquello, voy a vender mis propiedades, voy a donarlas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, reconoce y dice, Señor, auxíliame en medio de... Cuando no tengo nada que ofrecer, porque allí en el abismo de la muerte, en el seno del gran pez, no tenía nada para ofrecer más que su voluntad, su reconocimiento y entender de que la salvación entonces es de Jehová. Y Dios lo escuchó, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora, hermano, yo hice un círculo en palabras claves acá que están conectadas una con otra. Hice 3 círculos iniciales. El primero está en el título del capítulo 2, dice oración. El otro en el versículo 9, que dice salvación. Y el otro en el título del capítulo 3, que dice arrepiente. ¿Se da cuenta, hermano? Un mensaje que a veces nosotros creemos que fue exclusivo de Abraham. Leemos en la palabra, dice, creyó Dios a Abraham, ¿y qué cosa? Y le fue contado por justicia. Pero Abraham, hermano, es un ejemplo. Es el padre de la fe, pero no es el único ejemplo. Y vamos a verlo en esta tarde, pero yo quiero que usted tenga presente esta conexión, oración, salvación y arrepentimiento. Hermano, no tiene nada que ver con las obras, si bien Dios demanda de que nosotros hagamos determinadas cosas, Él nos convoca, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Es una enseñanza que está en la Biblia? ¿Vamos a perder la salvación si dejamos de congregarnos? No, pero por ahí, hermano, en vez de venir por nuestros propios medios, tenemos que terminar en la cama de un hospital, en el fondo del mar, o quién sabe qué, porque el Señor, hermano, a los que ha escogido se va a encargar, hermano, de enderezar sus caminos para traerlo a un lugar donde pueda estar recibiendo edificación. Ahora, como yo le decía, hermano, esta conexión que hay entre aquella cautividad que los asirios provocan y llevan
allí a habitantes de diferentes lugares. Eso está escrito allí en el libro de Reyes, después lo puede estudiar, y está también en el libro de Crónicas acerca de esa cautividad. Y aquellas personas, a raíz de que habían proliferado los animales salvajes y un montón de cosas, y se decidieron investigar cuál era el Dios de aquel país, cuál era el Dios que estaba allí en las 10 tribus de Israel, el único Dios, el Dios verdadero, Jehová. Pero ya humanamente habían surgido cosas que no agradan a Dios. Dios, por medio de David, allí cuando conquista la fortaleza de Sión, y por medio de una serie de señales, cuando el ángel destructor venía destruyendo en la era del Jebuseo, y etcétera, etcétera, muestra el lugar que él había santificado. Pero después, hermano, surge una división, hay 2 reyes, dijeron, bueno, vamos a evitar de que el corazón del pueblo se vaya tras este rey, el rey que habitaba en Jerusalén. Y por eso crean su propia capital y crean su propio lugar de reunión, en aquella parcela que habían comprado de tierra a un señor Semir, que se llamaba, de ahí viene Samaria, el nombre Samaria, de allí construyen. Y es por eso, hermano, que días más adelante, yo quiero que usted entienda la conexión, Jesús allí en el pozo de Jacob, y la mujer que habitaba allí en la aldea de Sicar, se acerca y le dice a Jesús, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Por qué? Porque había surgido una rivalidad que ni siquiera comienza con aquellos inmigrantes que fueron asentados, tal vez no por voluntad propia, en la región de Samaria, donde habían estado las 10 tribus de Israel. Había arrancado mucho antes, cuando humanamente los hombres buscaban de que los hombres los siguieran a ellos y no de poner su mirada en Dios. Esta rivalidad, este culto en Samaria, paralelo al culto de Jerusalén, había surgido mucho antes. Y la mujer, no sé si lo entendía o no lo entendía, pero por algo, hermano, el Evangelio registra esta historia, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y la mujer le hace, fíjese, hermano, usted tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús. ¿Qué pregunta le haría? La mujer tuvo la oportunidad y le hace una pregunta. Dice, ¿dónde me tengo que congregar? Hablando en criollo, ¿dónde me tengo que congregar? Porque ustedes, los judíos, dicen una cosa, nosotros, los samaritanos, decimos otra. Y hermano, esa es la mentalidad carnal, hermano, cuando una persona quiere arrastrar seguidores tras de sí. Y es un gran error, hermano, porque lo que nosotros debemos saber de que esta no es mi iglesia, ni es la iglesia del pastor Renzo, ni es la iglesia de cualquier persona. Es la iglesia de Jesucristo, la cual, como dice la palabra, Él ha comprado por su sangre. Y hermano, Jesús le dice, ustedes no saben, los judíos la tienen un poco más clara, pero dice, llegará la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no importa dónde. Hoy no tenemos que ir ni a Samaria ni a Jerusalén para adorar a Dios. Pero tampoco, hermano, tenemos que ir y meternos adentro de una iglesia para arrastrar al que está allí y traerlo acá. Si tenemos la oportunidad de mostrarle a alguien las verdades de Dios, verdades, hermanos, que nos están trayendo esa seguridad de la salvación, que es un regalo de Dios, que no se pierde, porque Dios nos lo ha dado, y de que sí lo que podemos perder es la comunión con Dios cuando andamos en pecado y no nos arrepentimos y no pedimos perdón. Pero cuando pedimos perdón, hermano, allí el Señor nos reconcilia para con sí. Y hermano, lejos de esa mentalidad que llegó a esta división de estos, que eran todos hijos de Abraham, eran todos hijos de Isaac, eran todos hijos de Jacob, y sin embargo allí estaban divididos. Uno, la reunión en un lado, y los otros con la reunión el otro. ¿Por qué? Por una rivalidad netamente humana. Pero hermano, como hijos de Dios, lo que debemos hacer es mostrarle a los demás
cuál es la verdad de Dios. Lo que sí podemos hacer es compartir predicaciones, estudios, lo que sea, hermano. Hay gente que comparte cualquier cosa, si hay asado con cuero en la esquina, o si el pan está en oferta en tal otro lado, si hay una promoción de Antel para tal cosa, haga clic acá que se va a ganar tal cosa y arriba es mentira. Promocionan y reiteran y repican cosas que ni siquiera saben si es verdad. Cuando uno sabe la verdad, cuando uno encontró la perla de gran precio, ¿qué hace? Dice allí la parábola. Va y vende todo lo que tiene para poder alcanzar esa perla de gran precio. Deja todo lo que estorba, deja todo de lado para poder alcanzar esa verdad, hermano, que Dios hoy nos ha confiado. Una verdad, hermano, que desconocíamos. Yo creo que el Jonás del capítulo 1 no es el mismo Jonás que el del capítulo 3. ¿Por qué? Porque a través de las cosas que padeció, hermano, él aprendió. ¿Aprendió todo? No. Porque lo vemos, hermano, el capítulo 4 termina enojado. Hermano, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin duda, cuando fue arrojado al mar tuvo miedo. Cuando se hundió, tuvo más miedo, porque capaz que si uno es un buen nadador dice, tírenme al agua. Pero cuando le arrancan los calambres allí, se arranca a hundir. Ahí, hermano, leemos en el capítulo 2 toda esa soberbia que uno puede tener de decir, no, yo trazo mis propios caminos, voy para donde quiero. Se vienen a pique y allí, en el último recurso, ora a Dios, el cual escucha su oración. Y entonces, dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndote, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama este mensaje que yo te diré. Hermano, el mensaje a predicar no es un mensaje que agrade al que escucha, no es un mensaje que diga qué lindo, qué divertido, qué bendición, porque no nos gustó la manera en la cual se presentó ese programa. Es venir y poder transmitir el mensaje que Dios quiere que nosotros transmitamos, no nuestra propia manera de pensar, sino la verdad que está acá en la palabra. Dice, ve y predica el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y acá, hermano, está el ejemplo que yo le anticipaba en la introducción que yo hice. Todos sabemos, la hermana Gladys completó la oración cuando yo dije, creyó Abraham a Dios, ¿cómo era que seguía? Y le fue contado por justicia. Pero como yo decía, hermano, en la palabra, y lo vamos a ver acá, Dios, hermano, se agrada de todo aquel que oye la palabra y cree a su palabra. Y fíjese el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor de ellos. Hermano, creyeron a Dios. Y le fue contado por justicia, hermano, porque Dios no los perdonó porque hicieron ayuno, porque se pusieron en cilicio o porque hayan hecho una promesa de dejar volver a los cautivos o ninguna otra cosa. Dios los perdonó porque creyeron la voz de Dios y se arrepintieron. Por eso yo le dije, hermano, tenga presente esta conexión. La salvación no es nuestra, no es nuestro mérito, dice, la salvación es de Jehová. A través de la oración, hermano, él pudo reconocer en medio de la dureza del corazón, en medio de la adversidad, pudo reconocer que la salvación procede de Jehová. Y se arrepintió Jonás, y se arrepintieron aquellos habitantes de Nínive, sin duda, entre ellos, varios de los moradores de las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque se cumple el salmo que David, que era un gran profeta de Dios, hermano, no sé hasta dónde pudo entender lo propio que él profetizaba y escribía en sus salmos.
Pero si usted recuerda, lean Hechos de los Apóstoles, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, no son otras más que las palabras del profeta David, las cuales son mencionadas allí. Esa luz del Espíritu viene para auxiliar y hacer entender que proféticamente, hermano, Dios ya había anunciado a través de su siervo David acerca del levantamiento de un Mesías. Hermano, así que una vez más vemos que Dios, a través de un mensaje que nos es común, ya desde el Antiguo Testamento, aunque no conocían todas las cosas, no se había manifestado Jesucristo ni todo lo demás, allí este pueblo entonces pudo creer a la palabra de Dios y alcanzar el oportuno socorro. ¿Por qué? Por haber tenido fe en aquel que había llamado. ¿Cuánto más nosotros, hermano, hoy que podemos saber? Dice, como el día a medida que avanza cada vez se hacen más visibles las cosas. Cuando está amaneciendo allí uno distingue tal vez siluetas y poca precisión en las cosas, pero a medida que el día avanza, a medida que el plan de salvación de Dios va avanzando, cada vez con mayor claridad podemos ir viendo verdades que tal vez hace 20, 30 años nosotros mismos no las teníamos totalmente claras, y queremos seguir en oración a Dios para que el Señor siga alumbrando nuestro entendimiento, para no quedarnos estancados en el lugar que estamos, sino poder cada vez más reconocer y contemplar la gloria y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que podamos decir, hermano, como yo decía, la mujer tuvo una oportunidad de hacer una pregunta y Juan podía haber hablado de cualquier otra cosa. Dice al final de su evangelio, si fuera a escribir todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros que hay en el mundo. Sin embargo, hermano, con todo lo que tenía para decir, en una y otra oportunidad viene a resaltarnos. Dios es luz. Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Y si nosotros hemos alcanzado a entender estas cosas, también somos hijos de luz, andamos en luz, hermano, y no permitimos que las tinieblas gobiernen nuestras vidas, no permitimos que el enojo se quede allí arraigado en nosotros, porque si nos quedamos empacados, podemos terminar como terminó Jonás allí, buscando decir, Señor, si me salvas de esta, ahora sí voy a ir y voy a hacer lo que tú quieres. ¿Cuánto mejor, hermanos, venir por voluntad propia a la casa de Dios y poder entrar en este lugar y salir de una manera diferente, transformados, renovados, hermanos, con el tanque lleno, con nuestras cuentas puestas a cero, reconciliados con Dios? Qué oportunidad que tenemos. Bueno, los dejo acá, no sé si el pastor quería contribuir con alguna enseñanza. Hay un viejo corito. Lo vamos a cantar sin instrumentos musicales. Es tan sencillo que ustedes lo van a aprender enseguida. A ver si se graba la letra. Salvado soy. Se repite, salvado soy. Aleluya, salvado soy. Mis culpas y pecados Jesús ha perdonado. Aleluya, salvado soy. ¿Quién está contento como para cantar esta alabanza de reconocimiento a lo que Cristo ha hecho por nosotros? A ver, ¿quién? Levante la mano, a ver si quiero ver. Salvado soy, aleluya, salvado soy, mis culpas y pecados Jesús ha perdonado. Un poquito más bajo, salvado soy, aleluya. Salvado soy, mis culpas y pecados Jesús ha perdonado. Aleluya, salva. Una vez más. Salvado soy,
salvado soy. Aleluya, salvado soy. Mis culpas y pecados Jesús ha perdonado. Aleluya, salvado. Amén. ¿Sabe qué? Voy a ser muy breve. Muy breve. 5, 6 minutos nada más, que esté tranquilo. Gloria a Dios. Algunos se sonríen, me alegra. Pero reiteradamente Jesús enseñó a sus discípulos que fueran, que salieran y que anunciaran el Evangelio. Y aún después de haber resucitado, Él reiteró esas mismas palabras que yo las voy a leer en el libro de Marcos, de la Biblia. Voy a leer un par de versículos nada más. El último versículo del Evangelio de Marcos, aleluya, dice así, en el versículo 15, capítulo 16, es el último capítulo, el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, a ver si anda, me escuchan con este. No me gusta estar acá estático. Gloria a Jesús. ¿Sabes que todos nacemos aquí en la tierra bajo condenación? Porque todos hemos pecado, ¿sí o no? Todos nacemos en un reino de tinieblas liderado por Satanás, ¿sí o no? Y creo que para ninguno de los que estamos aquí sea novedad de que un día todos vamos a morir. ¿Sí o no? Pero el glorioso mensaje que Jesús puso en nuestras manos es el mensaje de salvación, que hay esperanza de resurrección después de la muerte. Y Jesús mismo dijo, voy a preparar lugar, porque ya sabía que iba a ir a la casa del Padre, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y así de sencillo es este mensaje de fe. Es un mensaje que si creemos con el corazón, dice la Biblia, y confesamos con nuestra boca esa fe que tenemos en el corazón, somos salvos. Porque Jesús hizo lo necesario para que después de la muerte nosotros tengamos la certeza de la salvación. Y así de sencillo, pero tal vez muchos escuchan vez tras vez esto y no han entendido todo lo que significa este mensaje de salvación. ¿Sabe qué? Dice acá, en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Hay dos destinos completamente diferentes. Unos condenados a muerte y otros con la gloriosa esperanza de su resurrección. Una vez de pasar el umbral de la muerte, detrás del velo de la muerte, hay una certeza que vamos a la casa del Padre y es un mensaje de vida, de vida. ¿No están convencidos? Yo he creído, y porque he creído, un día tomé la decisión de bautizarme. Yo no sé si todos los que están aquí han creído y han sido bautizados. Pero yo, ahora que se aproxima el tiempo de calor, un tiempo propicio para realizar bautismos, yo quiero dar ese mensaje sencillito, porque dice la palabra de Dios, Santiago, la fe sin obras es muerta, ¿o no? ¿Dice o no dice? Si nosotros creemos de veras, entonces decimos, yo me quiero bautizar. Porque para ser salvo no basta con creer. Jesús dijo, anuncien este mensaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es un mensaje meramente teórico. Hay obras de fe. No somos salvos por las obras, pero por la fe nosotros obedecemos el mandato de Jesucristo. Yo no sé cuántas décadas hace, pero hace 50 y pico de años atrás, un día levanté la mano y dije, yo me quiero bautizar. No lo vamos a hacer enseguida el bautismo, no obstante, yo quiero hacer una invitación hoy. Si alguno no ha sido bautizado y quiere realmente tener la certeza de la salvación, nuestro Salvador es Jesucristo y Él nos enseñó que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que hoy, por el bautismo bíblico, sí, porque llaman bautismo a una serie de cosas que no son bautismo. El bautismo bíblico, no quiero extenderme como lo prometí, pero el bautismo bíblico es el bautismo de arrepentimiento, es el bautismo que lo hacemos aquellos que un día reconocimos nuestra vida de pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios, y allí en las aguas bautismales damos muestra de esa fe, de nuestro arrepentimiento, y vamos rumbo a la patria celestial con toda seguridad. ¿Sí o no? Hay algunos que todavía no tomó la decisión y hoy quiere decir, bueno, yo cuando vaya a ver bautismos más adelante, más para el verano, yo quiero bautizarme. Ese bautismo bíblico. Hay algunos que hoy se le anunció el Evangelio, pero nunca se le habló con claridad esta enseñanza de Jesús que está ahí en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. 2 versículos nomás. Pero desde que estaba ahí, estaba en mi corazón. Tenés que hablar esto, tenés que hablar esto. Gloria a Dios. José, Dios te bendiga por la decisión que tomás hoy. Hay algunos que hoy quieren tomar esa decisión. Cuando se hagan bautismos, acá vamos a esperar que este bautismo lo lleve a cabo el pastor Alexis. Después vamos a explicar
cómo es el bautismo. Pero alguno más que todavía no se haya bautizado, realmente me alegra que José haya tomado esta decisión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguno más, levante la mano. Noemí, Dios te bendiga, Noemí. Gloria a Dios. Porque esto es cuestión de vida o muerte, hermano. Hay que ser clarito en palabras bien sencillas. Trato de hablar bien sencillo. No mucha doctrina. Sencillito nomás. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria al nombre de Jesús. No hay otro más. Estoy dando oportunidad porque estamos escuchando el Evangelio y no consiste siempre en hablar de salvación así nomás. No. Salvación consiste en esto, creer y ser bautizado. Lo enseñó Jesús ahí en el Evangelio de San Marcos. Usted si tiene la Biblia, último capítulo, versículos 15 y 16. Esto es glorioso, hermano. Para mí es glorioso que alguien tome la decisión. Vamos todos juntos para la patria celestial, donde Jesús fue a preparar lugar, para que donde Él está, nosotros también estemos juntos con Él y todos nosotros juntos allá en la patria celestial. Gloria a su nombre. Amén. Por eso ahora sí podemos cantar con instrumento musical y todo. Salvado soy, aleluya, salvado soy, gloria, gloria, gloria. Cumplí bastante bien con el